La Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda y su área de Filosofía y Humanidades presentan Voces en la Periferia, el podcast donde se encuentran las áreas del conocimiento que hacen grande a la cultura. Voces en la Periferia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Voces en la Periferia. Maestro Daniel Felipe Moreno Sarmiento, una nueva saga 2026, segundo tema, Internet. Maestro, bienvenido. Gracias. Todo el mundo sabe qué es el Internet en la vida diaria, pero esto arrancó con la guerra, es un invento militar, ¿no? ¿Cómo fue el origen del Internet? ¿Y qué es Internet? Porque la gente sabe porque esto va moviéndose, y por ejemplo, el primer email lo mandó en 1976 la reina Isabel II de Inglaterra, pero todo atado a lo militar, porque era un intranet, digamos. En fin, adelante. Sí, correcto, profe Tamayo. Pues bueno, Internet, para definirlo, Internet es básicamente una red, ¿no? Una red de comunicación y de información. Es cierto que su origen es militar, pero también digamos que fue una manera de interconectar nodos de información, en ese entonces nodos de información que pertenecían al ámbito académico y universitario. Se hizo con fines de investigación, solo que esto se democratizó con el tiempo, ¿no? Lo que ha sido bastante interesante, ¿no? Pero explicar algo también de esto de la red de Internet, ¿no? O sea, necesitamos siempre en una red receptores y emisores de la información que hacen posible precisamente la comunicación. Entonces, hoy, ¿cómo establecemos esa red de información? Fácilmente lo podemos decir, ¿no? Tenemos unos servidores que nos permiten, digamos, entrar en contacto con la información que nosotros requerimos, por ejemplo, un video en YouTube que se encuentra en la plataforma de YouTube. Entonces, eso se encuentra materialmente, o sea, en unos servidores que pertenecen a YouTube o pueden pertenecer a Google, a cualquier compañía, y estos servidores comunican a través de un cable de fibra óptica, comunican a la velocidad de la luz, pues esta información, ¿no? Entonces por eso viaja tan rápido, ¿no? El cable de fibra óptica permite viajar muy rápido la luz. Entonces, bueno, pues miren que este canal de información lo que hace ya es, o la podemos recibir a través de una torre de comunicación o de telecomunicación, que se transmite por onda electromagnética y llega a nuestro celular, que tiene como una pequeña antena insertada en nuestro celular para poder recibir esa información. O la otra manera es lo que nosotros hacemos con un cable de Ethernet, ¿no? Que es conectar directamente el canal de fibra óptica a nuestro computador para que entre la señal directa y podamos entonces entrar a este mundo de la información que se abre con Internet. Bueno, hay varios tipos de Internet. Por ejemplo, Internet de uso militar, Internet de uso civil, Internet de uso médico. O sea, hay muchos tipos porque pues, obviamente la red se conecta a cualquiera. Pero ¿cuáles son esos tipos en la práctica que hoy vemos en nuestra vida cotidiana? Bien, sí, podríamos hablar de dos grandes tipos, ¿no? Como de el acceso que tenemos a la red comúnmente todos, que es lo que se conoce como la red en superficie, que es donde funcionan la mayoría de nuestras plataformas más comunes. Pero también lo otro es la red profunda, ¿no? O Deep Web, ¿no? Entonces, el Deep Web, que es donde pasan las cosas más feas, ¿no? De acuerdo a lo que digamos, no necesariamente, solo que allí hay una sede de información mucho más amplia que en la de la superficie. Claramente, pues aquí esto no es parametrizado desde el punto de vista ni político ni ético, no hay ningún control y eso es lo difícil, ¿no? Pero no necesariamente es mala la Deep Web, sino que el acceso de múltiples servidores digamos, y usuarios, etc. Eso, el invento en ningún momento es malo, Sí, sino el exacto. tipo de información que se da. En la parte superficie sí hay un control, porque o sea, los gobiernos, los estados se fijan qué contenidos llegan a la población, que es donde estamos. Correcto. Pero en el Deep Web no pasa eso. Sí, no hay control de la información. Entonces el tema y podemos correr más riesgo, sí, porque hay más desinformación, ¿no? Precisamente porque allí se puede enrutar cualquier tipo de información de cualquier tipo de naturaleza. Entonces, bueno, hay buscadores
digamos que son comunes para entrar en la superficie de la web, como Google y otros más, Firefox y otros, ¿no? Pero hay otros también para la Deep Web, como uno de los famosos tal vez es Tor, ¿no? O Freenet, ¿no? Que son como los más conocidos. Entonces, bueno, son portales, digamos, puertas que nos permiten entrar a ese mundo, a ese tipo de red. Entonces, estas son las dos grandes maneras de entender el mundo de Internet y a lo que nos enfrentamos, que finalmente es información, codificación. De un tiempo para acá, con toda la evolución que hay de tecnología y con toda la posibilidad que tienen los seres humanos de hacer más amable su vida, ha surgido el Internet de las cosas, que es una de las especialidades grandes hoy día en la ingeniería. O sea, eso es clarísimo que uno sabe, hay mucho Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? ¿Y cómo puede ser más poderoso a futuro esto? Que nos va a impactar. O sea, Sí. ya nos impacta, de hecho. Sí, desde luego. Como lo veníamos diciendo, la forma en la que hemos establecido el uso de Internet, digamos, hasta el momento del Internet que conocemos, se hace a partir de artefactos y la relación que estos tienen con nosotros. Pero siempre digamos que la cuestión ha sido pensada, los fines prácticos del uso de esa red funcionan es en virtud de las necesidades humanas. Y por eso son finalmente los humanos los receptores de la información, ya que la información son bits. Llega a nosotros a través de estos receptores de información, sea dispositivo celular, sea un computador, sea el dispositivo que tengamos, ¿no? Pero la cuestión es que esto es solo información sintáctica y no tendría sentido si no estuviéramos nosotros. Nosotros, digamos, dotamos de sentido a esa información porque podemos entender el significado de la misma. Las máquinas sencillamente recolectan, reconstruyen, digamos, la información también y la muestran, pero no tienen la capacidad de entenderla. Nosotros sí. Ahora, con la aparición del Internet de las cosas o de las tecnologías IoT por sus siglas en inglés, tenemos una nueva forma de poder entender esta interacción y es cómo el mundo humano y las relaciones que ha establecido en el mundo físico se amplía a partir de la incorporación de esta red de información materialmente, digamos, ya existente, pero ampliándose a muchos otros fenómenos más. Y uno lo Un ve, ejemplo es lo claro. doméstico, ¿no? Exacto, ya la parte de la casa, la Sí. nevera, el equipo de sonido. Correcto, las eso cámaras, se llama domótica, Sí. ¿sí? La domótica es una casa hecha precisamente a partir de tecnologías, entre comillas, inteligentes, aunque esto de inteligencia no es del todo así, pero digamos que lo que entendemos es que todo está interconectado, digamos, todo en casa puede llegar a estarlo, porque tendríamos muchísimos artefactos interconectados entre sí y enlazando diferentes fenómenos informativos, ¿no? No solo la temperatura de nuestro hogar, sino el sencillo hecho de ya no tener que dirigirnos a un interruptor y prender la luz, sino a través de nuestro celular o de nuestro móvil hacerlo, ¿no? O prender nuestro equipo también a través de nuestro celular. O, por ejemplo, se nos ha acabado en el refrigerador lo que teníamos. Exacto. Y hacer mercado también a través de nuestras apps, ¿no? Entonces ya podríamos entrar a alguna app de Amazon si necesitamos un producto determinado y pedirlo también a través de aplicaciones porque el refrigerador nos va avisando, ya no hay de esto o qué pongo en la lista, qué es lo que deseas, ¿cierto? Es el mundo del futuro Bueno, hoy porque ya sí. eso no hay. Pero hay otro Internet que es increíble y es un poco nuevo y es el Internet cuántico. Porque eso es una cosa así muy contemporánea. Eso no hace parte del siglo XX ni de fundas y del siglo XXI para acá. No es que haya arrancado, eso es muy reciente. Sí, la verdad es que lo es bastante reciente porque venimos hablando de computación cuántica hasta hace muy poco, ¿no? Entendamos que por ahora no tenemos computadores cuánticos en el sentido estricto, es decir, la computación cuántica que se está desarrollando no va a reemplazar a la computación clásica, ¿no? Se va a unir, digamos. Así como en Internet también ha sucedido. Internet tiene, digamos, varias redes que la constituyen. No es solo una red, ¿no? Hay varias redes que, bueno, han tenido muchos nombres estas redes, ¿no? Pero hoy se está tratando de desarrollar una red semántica que permita, digamos, no solo una gran capacidad de distribución de datos, sino también de que los agentes informáticos que se mueven en estas amplias redes tengan de alguna manera forma de poder reconstruir la información a nuestro favor también, desde luego. Y esto con los chatbots hoy de IA se amplía, ¿no? Pero en realidad
esto no tiene nada que ver, digamos, con lo que está por surgir, que es el Internet cuántico. Entonces, lo único que podemos decir por ahora es que la red cuántica tendrá que desarrollarse también materialmente para que a nivel informático funcione. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento no tenemos servidores cuánticos que hagan posible traducir la información que tenemos en información cuántica. ¿Por qué? ¿Esto qué supone? Y volveríamos, digamos, a lo del fenómeno de la luz con esto, ¿no? La luz es digamos, la partícula, el fotón, es el que nos está permitiendo traducir la información de un lugar en donde yo inicio el momento informático y lo recibo, ¿cierto? Entonces, este mensaje es transmitido a través de la luz. En la cuántica, ese fotón no está, digamos, determinado. Esto lo llamamos superposición de estados en la cuántica, ¿no? Entonces, no tenemos solo, digamos, un paquete de 0 o de 1, ¿cierto? Como en la información clásica, sino que tendríamos la superposición de los dos estados, de 0 y 1. ¿Sí? Esa superposición cuántica es la que podemos aprovechar porque podríamos dotar de muchísima información a ese fotón que comunicaría la información, pero hasta que no se mida, el fotón no se demarca por uno de los dos estados, o por el 1 o por el 0, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí consistiría la riqueza de información que uno puede transmitir en el mundo cuántico. Pero claro, necesitamos servidores que sean capaces de no alterar la superposición de estados de la partícula que se está comunicando. Y eso aún no lo tenemos. Palabras mayores, pero ¿dentro de cuánto podemos tenerlo? Porque es que los avances son exponencialmente rápidos. Claro, o sea, yo creo que en 5 años tendremos una red de los llamados computadores cuánticos para poder formar un gran computador cuántico que funcionaría, creo yo, solo en investigación, tal vez en el contexto militar, pero no lo tendríamos en casa. ¿Y usted cree que llegue a estar en casa o definitivamente es ya muy avanzado y costoso? Pues tendríamos que ver cómo avanzan, digamos, los estudios, pero por ahora yo no me arriesgaría a decir que lo tendríamos en casa, al menos no tan rápido, porque es que en la cuántica no es como los objetos de la materia visible, ¿no? Para nosotros controlar los estados de superposición es muy difícil materialmente, ¿no? Y otro fenómeno que también debemos aprender a aprovechar es el entrelazamiento cuántico para que este también funcione con el tiempo. Pero lo que digo es que no tenemos los instrumentos hoy en día para poder no alterar ese fenómeno cuántico de las partículas de las que hablábamos ahora. Y por eso yo creo que empezaremos así como inició el Internet clásico, ¿no? Con aplicaciones muy enfocadas al ámbito militar, o muy enfocadas también hoy al ámbito de la seguridad, porque este sí cambiará. Yo creo que este se revolucionará bastante, porque con la aparición de estas redes cuánticas, que por eso es hablar de Internet cuántico lo importante, con la aparición del Internet cuántico lo que se va a hacer muy difícil es la protección de nuestras claves, correos electrónicos, tarjetas de débito y crédito, porque se van a leer rápidamente. O sea, una red de Internet cuántica... Uy, eso entonces lo van a frenar. Claro, o sea, claro. Solamente para investigación. No creo que salga al público porque pues la gente tampoco va a poner en riesgo su dinero. Exactamente. Entonces, y es que, o sea, esto rompería el esquema de la seguridad que hemos ganado con el tiempo con la red clásica que ya tenemos. Que está muy bien. Maestro, muchas gracias. Qué tema interesante este. Bueno, y no tan cuántico en la despedida, pero muy afectuosa. Nos vemos Sí. en una próxima oportunidad para el tercer capítulo de esta saga espectacular con el profesor Daniel Felipe Moreno Sarmiento. Hasta pronto.